Este tutorial se refiere a la técnica o el conjunto de técnicas que son las pruebas de hipótesis. ¿Qué son y para qué sirven las pruebas de hipótesis? Pues constituyen una herramienta de inferencia del método hipotético deductivo, es decir, casi todo lo que se ha construido sobre esta estrategia metodológica de la ciencia o sobre esta, digamos, visión epistemológica, permite hacer comparaciones entre varios estadísticos que ya hemos aprendido a usar en la estadística descriptiva, como la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar, etc. Es decir, que la prueba de hipótesis nos puede servir para comparar en los promedios de dos muestras, o la mediana de dos muestras, o la varianza de dos muestras, la desviación estándar, etc. Es decir, nosotros podemos comparar cualquier tipo de estadísticos y llegar a conclusiones o a deducir conclusiones a partir de estas comparaciones. Uno de los modelos o uno de los supuestos que tienen las pruebas paramétricas en general suponen que las muestras que se contrastan provienen de poblaciones normalmente distribuidas con media cero y varianza igual a 1, es decir, las variables pueden ajustarse a una distribución normal estándar. Para efectuar una prueba de hipótesis se necesita formular dos afirmaciones a priori. Una de ellas se le denomina hipótesis nula y a la otra se le designa como hipótesis alterna. La hipótesis nula se representa con este símbolo y la hipótesis alterna puede representarse con este, o bien también lo podemos representar con este otro símbolo. Podemos, en lugar de ponerle HA, le podemos poner H1. Algunas personas también a la hipótesis nula la designan como H0 solamente, y la hipótesis alterna, en cambio, la designan como H'. El caso más sencillo es la comparación de dos promedios, la media aritmética o las medias de dos muestras. El procedimiento general implica que la hipótesis nula es una hipótesis de diferencias nulas, de no diferencia, de no afectación, de no relación, la cual se formula con la intención de ser rechazada. Es decir, en la hipótesis nula decimos, bueno, la media de esta muestra es igual a la media de esta otra muestra. O el factor que estamos probando no afecta a las muestras en cuestión. O A y B no están relacionadas. Es decir, la hipótesis nula es una hipótesis que normalmente difiere de nuestra intención o de la intención real que tenemos nosotros de probar. La hipótesis alterna, o bien H1, como ya hemos visto, es lo opuesto a la hipótesis nula y generalmente, a veces no, pero generalmente coincide con lo que se desea probar. Es por eso que la hipótesis nula se le asocia una probabilidad muy alta, porque cuando H0 se rechaza, entonces la hipótesis alterna adquiere un gran significado. Asociado a la hipótesis nula existe la posibilidad de rechazarla, siendo esta verdadera, lo cual se le conoce como alfa o error tipo 1. En cambio, cuando no se rechaza H0 y esta es en verdad falsa, el error asociado se considera beta, el cual es igual a 1 menos alfa. Pero la filosofía de la prueba de hipótesis establece que nunca se está totalmente seguro de algo, es decir, siempre habrá un margen para que ocurra lo que no queremos que ocurra.
Esto puede verse a través de este diagrama. Por ejemplo, si nosotros decimos que la hipótesis nula, las dos medias son iguales, y nuestra hipótesis alternativa afirmamos que las dos medias no son iguales. Entonces, si H0 en realidad puede ser verdadera o puede ser falsa. Pero si nosotros decidimos con nuestros resultados no rechazar una hipótesis nula que en realidad es verdadera, entonces lo que está pasando es que la decisión a la que nosotros accedemos es una decisión correcta. En cambio, si rechazamos una hipótesis nula que en realidad es verdadera, estamos incurriendo en el error tipo 1 que ya hemos designado como alfa. Por el otro lado, si H0 realmente es falsa, pero no la rechazamos, entonces estamos incurriendo en el error tipo 2, que es igual a 1 menos alfa, es decir, beta. Si nosotros rechazamos una hipótesis nula realmente siendo falsa, entonces la decisión que tomamos es correcta en general. La prueba TED-Student, como ya habíamos comentado antes, para comparar promedios o medias aritméticas de dos muestras, es una de las pruebas más sencillas para aprender a probar hipótesis. Esta prueba parte del supuesto de que ambas muestras, como ya habíamos dicho, son extraídas de población normalmente distribuidas. Es posible tener tres casos diferentes cuando se desean comparar dos medias muestrales. El primer caso, que es el caso 1, tenemos como hipótesis nula la afirmación de que la media 1 es igual a la media 2 y que la hipótesis alterna, la media 1 es diferente de la media 2. De esta forma, el error tipo 1 se reparte en los dos lados de los casos muy pequeños o de los casos más grandes. Aquí, beta, es decir, 1 menos alfa, está, digamos, definido, como ya lo habíamos dicho antes, como la diferencia con respecto a 1 de el valor alfa, que es el error tipo 1. Así, la hipótesis nula tiene la oportunidad de ocurrir desde este lado a este. Normalmente esta área es muy grande. Normalmente esta área se define como un área más o menos alrededor del 95%. Es decir, toda esta área es el 95% del total. De tal manera que estos dos extremos que tenemos aquí en el caso 1, esos dos extremos son de 5% sumados. 5% estos dos pedazos. De tal manera que si alfa es 0.5, entonces este es 2.5 y este es o corresponde pues a 2.5%. Aquí tenemos esa alfa, ¿no?, de 2.5%, y obviamente esta área de acá también es 2.5. Esto permite que nuestros datos, que nuestros casos, ¿no?, tengan una oportunidad de ocurrir, pues podríamos decir muy baja, lo que queremos. Sin embargo, cuando nosotros rechazamos una hipótesis nula,
con un 95% de seguridad, esta decisión de la hipótesis alterna adquiere un gran significado. El otro caso es cuando nosotros establecemos en nuestra afirmación de la hipótesis nula que la media de la primera muestra es mayor o igual a la media de la segunda muestra. Y en la hipótesis alterna, que la media de la primera muestra es menor a la de la segunda. De esta manera, el error tipo 1 se acumula del lado, digamos, izquierdo, y por eso esta también se le llama hipótesis de cola izquierda, y el nivel de probabilidad de la hipótesis nula alcanza un valor de 1 menos alfa. En el caso 3 es lo opuesto. Aquí la hipótesis nula establece que la primera media es menor que la segunda, contra la alterna de que es la media 1 es mayor que la media 2, y el nivel de significancia alfa, que así se le llama, o el error tipo 1, es acumulado de esta parte, de este lado de acá, y por lo tanto este valor alcanza un total del 5%. Si este es igual a 95%, esta parte de acá, está acumulado aquí, se establece en 5%. Bien, para poder comprender mejor el procedimiento de la TDStudent, vamos a formular la hipótesis nula y alterna, es el primer lugar. Luego, definir el nivel del error tipo 1, es decir, definir alfa. Normalmente el alfa es muy pequeño, 1%, 5% o punto o solamente 1%, es decir, 0.01. Después se calcula el promedio, la varianza y los grados de libertad de cada muestra. Cabe aclarar que los grados de libertad normalmente se definen como nu, en este caso nu, que es los grados de libertad, son iguales a n-1. Este valor, por ejemplo, si nosotros tenemos una muestra que es igual a 15, entonces los nu grados de libertad serían 15 menos 1 y serían entonces 14, en estas condiciones. Una vez que hemos hecho esto, proseguimos y visualizamos el valor crítico de T con la tabla de la distribución TDStudent para definir las zonas de ocurrencia de la hipótesis nula y de la hipótesis alterna. Una tabla de valores críticos de la distribución TDStudent tiene, por ejemplo, en la parte de las columnas, los valores de alfa. Este es para pruebas de 2 colas y este es para prueba de un extremo. Aquí tenemos los alfa. Les comentaba yo que los valores de alfa normalmente son muy pequeños. En este caso, 0.5 para una prueba de 2 colas corresponde a 0.025 para una prueba de un extremo. En este caso, en la primera columna se encuentran los grados de libertad. Y para localizar un valor de la distribución TDStudent nos guiamos por el valor de alfa al cual queremos nosotros acceder y lo ponemos aquí, lo hacemos coincidir con los grados de libertad para localizar dicho valor. Bien, dicho esto, enseguida, ya que visualizamos el valor crítico de la tabla TDStudent, de la distribución TDStudent, con estas definimos las zonas de ocurrencia de la hipótesis nula y de la hipótesis alterna.
Una vez hecho esto, hay que determinar el valor del parámetro comparativo TC conforme la siguiente expresión. Este es el parámetro comparativo TC. Y este se calcula haciendo la diferencia del promedio de la muestra 1 menos el promedio de la muestra 2 sobre el error estándar entre ambas medias. El error estándar entre ambas medias es igual a la raíz cuadrada de la varianza ponderada entre el tamaño de la primera muestra más la varianza ponderada sobre el tamaño de la segunda muestra. Esto hace que la varianza, en general, pues nosotros vamos a poder calcular la varianza ponderada con esta expresión que vemos acá. La varianza ponderada, entonces, es igual a la varianza de la muestra 1 por N1 menos 1 menos la varianza de la muestra 2 por N2 menos 1 y todo esto dividido entre N1 más N2 menos 2. Ya que nosotros calculamos el parámetro comparativo, se visualiza en las áreas de aceptación y de rechazo. Se comparan el valor de tablas con el valor del parámetro comparativo TC obtenido con nuestros datos y al explicar y tratamos de explicar el significado de las diferencias. Yo creo que con este ejemplo nos puede quedar un poco más claro cómo se hace esta situación. Este ejemplo dice, se determinan los niveles de colesterol sérico en miligramos por cada 100 mililitros de tortugas, hembras y machos para conocer si tienen diferentes niveles. Los datos son, aquí tenemos los datos para los machos y aquí para las hembras. Entonces, lo que nosotros primero hacemos es formular nuestra hipótesis nula y decimos, los niveles promedio de colesterol sérico es igual en machos en comparación con las hembras. La hipótesis alterna, aquí le puse H1, los niveles promedios de colesterol sérico es diferente en machos en comparación con las hembras, ¿no? Aquí está las afirmaciones que se hacen con respecto a la hipótesis nula y alterna, y como es una prueba de dos extremos, no nos interesa si los machos y las hembras tienen mayor o menor, solo nos interesa saber si son diferentes y por eso es un caso de dos extremos. Ya simbólicamente decimos la media 1 es igual a la media 2 y la media 1 diferente de la media 2. Para poder tomar esa decisión, ¿qué es lo que hacemos? Pues visualizamos, escogemos nuestro nivel de alfa, ¿no? Y en este caso, si nosotros definimos que alfa es igual a, por ejemplo, si nosotros decimos que alfa es igual a ¿qué podemos decir? Un alfa igual a 0.05 y vemos nuestros datos acá. Vemos en este caso que los datos con los que contamos para nuestro ejercicio, aquí tenemos que N1 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N2 es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos entonces que los nu grados de libertad van a ser iguales a N1 más N2, N1 menos 1 más N2 menos 1. N1 más N2
menos 2. O bien podemos N1 menos 1 más N2 menos 1. Y esos serían nuestros grados de libertad. Para el caso que estamos tratando, esto es igual a 7 menos 1 más 6 menos 1. Por lo tanto, aquí los grados de libertad son 6 más 5, que es igual a 11. Para saber cuánto vale este valor de aquí y este valor de aquí, acudimos a la tabla TEDstudent. En la tabla vemos que para un alfa de 2 colas o de 2 extremos con 0.05 y 11 grados de libertad, el valor que tenemos aquí es 2.201 y lo ubicamos acá. Ese valor de ahí es entonces este que tenemos acá sería 2.201 positivo, y el que tenemos del otro lado este de aquí sería del lado negativo, menos 2.201. Así que estas son nuestras regiones críticas. Este valor aquí es 2.201 y este otro es menos 2.201 y este es más 2.201, esperando que realmente el valor de aquí del centro, de aquí, es 0. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer los cálculos con nuestros datos. Lo que necesitamos, lo vamos a hacer en Excel acá. Pegamos. Aquí tenemos los machos, ¿no? Aquí tenemos las hembras. Y lo que vamos a hacer, ¿por qué hembras está con minúscula? Aquí tenemos, primero vamos a ver que N1 pues es igual a 7, que N2 es igual a 6, por lo tanto Nu1 es N1 menos 1 y Nu2, o sea, este es N2 menos 1. Ya ahora lo que vamos a hacer, vamos a calcular la media para las hembras o para los machos primero. La media pues es igual como cualquier promedio. Calculamos el promedio solo de los machos acá y luego
calculamos la media de las hembras. Y pues ahora lo que vamos a hacer, como obviamente ya habíamos comentado que necesitamos calcular varios parámetros, en este caso, por ejemplo, en este caso el valor de t, vamos a poner aquí para que no se nos olvide, y luego vamos a calcular también el valor del error estándar, porque lo necesitamos para calcular el valor de t. Vamos a hacer este, que es el error estándar. Este error estándar va acá en el divisor. Ya tenemos el promedio, pero no tenemos el error estándar, que lo vamos a calcular con esta expresión. Y para calcular esta expresión necesitamos la varianza ponderada. La varianza ponderada es esta expresión que nos encontramos aquí, y yo la voy a poner de este lado para... ahí está. Bien, entonces lo que voy a hacer es que primero, ya tengo las medias, voy a calcular la varianza de la muestra 1. Varianza de los machos. Quizá un poco más arriba. Lo voy a poner acá. Y aquí voy a poner la de las hembras. Bien. Para los machos, la varianza de la muestra es esta, y para este otro conjunto, la varianza de la muestra es esto. Vamos a ver si esto está bien. No, creo que no. Es varianza de la muestra. Varianza de la muestra. Es porque no tenemos poblaciones, es decir, no tenemos todos los machos de todas las tortugas machos ni todos los tortugas hembra que existen. Solamente tenemos una muestra, así que calculamos la varianza de la muestra. Una vez que tenemos la varianza de la muestra, ya con la varianza ponderada, ya con las varianzas de las dos muestras, podemos calcular pues la varianza ponderada. Y según está aquí en la expresión de varianza ponderada, esto nosotros lo podemos calcular con la varianza de machos, que es la varianza 1, multiplicada por N1 menos 1. Luego, aquí hay un error. Este valor de aquí, no es un signo menos, debe ser un signo más. Hay un error en la expresión. Más la varianza de las hembras, que está aquí, aunque esto lo voy a cerrar acá, y esto va a ser pues la varianza de las hembras por N2 menos 1, y luego toda esta
toda esta expresión acá. Y aquí ven ustedes el último acá en el editor de la ecuación. Lo que vamos a hacer es dividirlo entre n1 más n2 menos 2. Entonces aquí tenemos la varianza ponderada. Sí, vamos a ponerlo todo porque si la varianza ponderada pues es un promedio entre las dos varianzas, porque la prueba TDStudent asume que la varianza para las dos muestras son iguales. Y una vez que tenemos la varianza ponderada, lo que hacemos es calculamos el error estándar. Entonces el error estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza ponderada entre n1 más la varianza ponderada otra vez sobre n2 que está acá. Y entonces este será nuestro error estándar, de tal suerte que el parámetro comparativo TC va a ser igual entonces a la media de la muestra 1, que es el de los machos, menos la media de la muestra 2, y todo esto sobre el error estándar, ¿no? Y aquí tenemos un valor negativo. Voy a cortar y voy a dejar en 3 cifras el valor del parámetro comparativo. Este valor lo observamos en nuestra tabla, ¿no? Entonces aquí tenemos el valor que nosotros determinamos. Este es nuestro parámetro comparativo TC. Este valor lo tratamos de observar y vemos dónde está ese menos 0.662. Menos 0.662, y aquí está menos 2.201 y aquí menos 2.2 más 2.202. Este TC que está aquí está muy pequeño, así que lo vamos a hacer más grandecito. Ese menos 0.602 pues queda dentro del área de influencia de la hipótesis nula. La decisión que debemos tomar aquí es entonces, como este valor que nosotros calculamos con nuestros datos está dentro de la zona de influencia de la hipótesis nula, decimos entonces que no existen evidencias suficientes para afirmar que la hipótesis nula es válida. Es decir, nosotros afirmamos claramente que existen evidencias suficientes a favor de que de la no diferencia, es decir, no tenemos manera de desaprobar esta hipótesis nula. Y en este caso, lo que hacemos es que decimos ya como conclusión final: retomando nuestra hipótesis nula, existen evidencias en favor de que
hacer un poco más pequeña esto. Bueno, creo que voy a poner esto acá más. ¿Dónde será? Bueno, aquí. Existen pues entonces evidencias suficientes en favor de que los niveles promedio de colesterol sérico es igual en machos en comparación con las hembras. Si este valor fuese más grande de 2.201 o más pequeño que menos 2.201, entonces la historia sería muy diferente. Pero para este caso, en este caso que nos ocupa, pues no podemos nosotros hacer tal afirmación. Solamente podemos decir que la hipótesis nula no puede ser rechazada.